Sale. El tema que voy a tratar ahora y que elegí es el de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué elegí este tema? El tema me parece muy interesante porque nos ayuda a reflexionar sobre la condición humana y la historia. A mí me interesa esto sobre todo que en estos tiempos de la posmodernidad la historia, según algunos, se encuentra en crisis. Bueno, para comenzar, pues hay que decir que después de la Primera Guerra Mundial se crea un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial que cada una de las potencias lo entiende a su manera, y Alemania pues también tiene su propia interpretación. Alemania lo entiende como un, un estado corporativo, fascista, es decir, Alemania quiere controlar a todos los estados europeos y, y es tener un dominio sobre ellos. Y su economía y su planificación pues es de corte, mmm, como se dice, intervencionista, o sea que es el Estado el que administra la economía y además planifica con una economía autárquica. ¿Y qué quiere decir? Que la economía es al interior. Todo lo que se produzca se tiene que consumir al interior y solamente importa algunas materias primas. Esto tiene sus consecuencias, desde luego, pues da pronto trabajo a los desempleados por las grandes obras que se hacen en Alemania, y luego pues la industria también absorbe a los desempleados, se regulan los salarios, se regulan eh, los costos, pero esto repercute indirectamente en el consumo. O sea, porque al regularse los salarios y, lo, y los costos, pues todo recae en los impuestos y a la gente le suben los impuestos y disminuye el consumo. Esto hace que el sistema pues fracase pronto. Este sistema que Alemania quiso implementar después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Hitler enseguida? Él inventa lo que se llama el espacio vital. El espacio vital es un control o es una especie de hegemonía sobre las demás potencias europeas. Y claro, pues su hegemonía la tiene solo sobre algunas. Entonces, por ejemplo, a Francia la obliga a que colabore con el armamentismo, a Noruega la obliga a que le lleve las materias primas, a Italia le cobra impuestos por haberle ayudado en la Primera Guerra Mundial, entonces le cobra cuotas muy altas, y a Bélgica y Holanda pues las quiere obligar a que le vendan, como son muy productivos, a que le vendan los productos. Bueno, esa es una de las primeras cosas que implementa en su proyecto. Y otra de las causas, entonces, pero esto como
su plan es de este autárquico y de rearme, pues pronto se lanza a la guerra, ¿no? Y se le añade en Inglaterra y desgraciadamente también entra en los Estados Unidos. Esta es una de las causas por las que se origina la Segunda Guerra Mundial y según Kolko es una de las causas de la guerra. Otra de las causas de las guerras, y es de la Segunda Guerra Mundial, pues es la cuestión de los militares. Los militares en Europa, tanto en Inglaterra como en Francia, como en Alemania, son gente que viene de la oligarquía, gentes que son hijos, descendientes, parientes de condes y de gentes importantes, hijos de militares. Y para ellos la guerra es una cuestión, desde luego, de poder y de riqueza, pero esto de la ideología, de tener alguna filosofía, para nada importa para los militares. Para ellos lo que importa es el juego de las tácticas y las estrategias. Entonces un militar está pensando en cuáles serán las mejores tácticas y las mejores estrategias, pero sus análisis económicos y sociopolíticos son muy, muy limitados. Esto pues es un gran problema porque si no se hay un análisis profundo, no se miden las consecuencias de una guerra. Y planificar una guerra trae consecuencias imprevisibles, ¿no? Ellos creían que la guerra iba a ser corta. Inglaterra piensa que pronto dominarán a las potencias enemigas, y entre Inglaterra y Alemania y los Estados Unidos, pues se entienden muy bien en cuanto a sus intereses y sus objetivos. Entonces se lanzan a la guerra. Es pues otra de las causas importantes de la guerra es la cuestión de los militares. Y estos falsos análisis económicos pues nos llevan a la tragedia que nos llevó la Segunda Guerra Mundial, o sea, a la muerte de 50 millones de personas. A esto hay que añadir la forma de organización que Hitler tenía. Hitler basa su organización en camarillas de gente que tiene los mismos intereses, y no en instituciones. O sea, no hay una institución que le diga cómo hay que hacer las cosas, dónde se debe decidir esto, etcétera, sino que, bueno, según algunos autores, Hitler ni siquiera se daba cuenta exactamente cómo eran los campos de concentración, qué hacían exactamente los campos de concentración. Él era partidario porque así le decían sus ayudantes, y él tenía una función de propagandista de sus intereses solamente, pero al parecer ni se daba cuenta exactamente de todos los horrores que hacían sus camarillas y de los intereses que tenían cada uno de estos, de sus allegados, de sus generales, de sus camarillas, que solo les interesaba el poder y el dinero también, o sus intereses estaban centrados ahí. Bueno, las consecuencias de la guerra las sabemos, no es necesario decir más de los horrores. Solo sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno,
más bien durante la Segunda Guerra Mundial, otra de las causas de que esta guerra continúa es el apoyo que da Estados Unidos. Estados Unidos entra a apoyar la guerra y después se los cobrará caro, ¿no? Después que termina la Segunda Guerra Mundial, pues Estados Unidos vuelve a intervenir para reconstruir Europa. Y aquí viene otro problema. Estados Unidos dedica más de 100.000 millones de dólares para la restauración o la reconstrucción de Europa. Y las condiciones que pone Estados Unidos para esta reconstrucción son que los Estados Unidos entregarán directamente el dinero a cada una de las potencias. Y otra de las condiciones es que el dinero para gastar ese dinero hay que pedirle opinión a los Estados Unidos. Esto va a crear un problema a Europa. Entonces empieza un conflicto entre las potencias, sobre todo entre Inglaterra y Francia, de quién lidera este proyecto que se llamó se conoce como el Plan Marshall o Marshall, y que fue pues para la reconstrucción de Europa. Entonces, ¿para quién lideraba? Porque a los franceses les interesaba liderar este apoyo, pero a Inglaterra le interesaba muy poco. De cualquier forma, ellos forman primero una organización europea que se llama la OECE, Organización Económica de Colaboración Europea, pero lógicamente esto duró muy poco tiempo, pronto fracasó, y entonces organizan lo que se llamó la OCDE, Organización para la Cooperación del Desarrollo Europeo. También esta organización dura poco tiempo y Schuman, que es un personaje muy reconocido en Europa, inventa una forma muy hábil o novedosa, sobre todo para controlar este apoyo. Y esta organización se llama la SECA, Organización Europea para el Control del Carbón y del Acero. Y Schuman es tan inteligente y tan previsor en esta organización que organiza esta asociación de tal manera que la guerra sea casi, más bien, imposible que se dé una guerra entre Francia y Alemania. Entonces aquí viene un problema. Alemania no era aliada de Estados Unidos. Alemania estaba en contra de Estados Unidos. Japón estaba en contra de Estados Unidos. Pero Estados Unidos aquí juega un papel muy importante. No es el lugar aquí para decir cómo Estados Unidos tenía tantos recursos, pero en este plan Estados Unidos pues tiene que hacer, este plan es bilateral, tiene que apoyar a Alemania, porque de otra manera pues cómo se reconstruye Europa. Entonces todos admiten esta forma de organizarse, pero luego con estos planes que ya estuve señalando, pues ellos se van independizando un poco de los Estados Unidos. De cualquier forma, Estados Unidos
tiene sus intereses. En primer lugar, Estados Unidos estaba aislado totalmente, no tenía socios, entonces para él es muy importante hacerse de socios, y pues que más que las potencias europeas, ¿no? Los países del este pues no significaba nada para él porque eran países subdesarrollados, y a los países de América Latina y África, pues los europeos se fueron con los africanos, sobre todo los rusos, y y Estados Unidos pues, con Latinoamérica, ¿no? Aquí surge después de la Segunda Guerra, un problema, un problema con Rusia, porque Rusia ya es socialista. Entonces, ya el problema se centra entre dos grandes potencias que buscan también intereses expansionistas, intereses económicos. La URSS organiza a todos sus países y a todos los partidos comunistas de Europa, y Estados Unidos se organiza simplemente en contra del socialismo o del comunismo. Entonces viene lo que se llama la Guerra Fría, pero de la Guerra Fría pues no vamos a hablar ahora porque es otro capítulo muy importante de la historia moderna. Pero Estados Unidos, para su expansionismo y para combatir el comunismo, implementa dos guerras muy conocidas que tampoco vamos a hablar mucho de ellas, pero es importante señalarlas para nuestra reflexión histórica. La Guerra de Corea, que la pierde, y la Guerra del Vietnam. Es algo que Estados Unidos no midió tampoco y mandó tropas americanas para combatir el comunismo a Corea y para combatir el comunismo en Vietnam. Rusia no entra directamente a apoyar a estos países, pero sí entra con armas. Pero aquí es muy importante lo que señala Kolko, y es donde quiero entrar a la reflexión histórica, porque decíamos, la historia está en crisis, sobre todo el posmodernismo, el relativismo, del que hemos hablado en otros trabajos, pues como que la historia perdió su rumbo. Pero dice uno de los autores, que es Fontana, y además Kolko, ¿no? Y otro muy importante es Villoro, mexicano. Dice, sobre todo Kolko dice que con la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, se demostró que la tecnología y el armamentismo son incapaces de superar a la moral del hombre. Y esto es muy cierto, ¿no? Y Fontana dice que si nosotros tomamos que la historia no ha perdido su rumbo, aún con el modernismo, que la historia sigue conservando 4 ejes muy importantes para no perder sus objetivos. Uno de los ejes es la relación entre la norma y el individuo. Otro de los ejes es la relación entre estructura y proceso. La otra es entre lo ideal y lo real, que fue, por ejemplo, lo que los militares no midieron, ¿no?
en la Segunda Guerra Mundial. Y por último, otro de los ejes es la relación entre el sujeto y el objeto. Y dice, ¿cómo te dije? Se llamaba Fontana. Bueno, además, no, perdón, Colco, que, bueno, ya dijimos que la tarea del historiador es reflexionar sobre estos 4 ejes y reflexionar sobre la historia y la sociología o la realidad sociológica tal como la vivimos ahora. Villoro dice que la tarea del historiador es darle sentido a los hechos históricos, darle un ser al hecho histórico, que los hechos históricos no son para tomarlos como recetas, sino para interpretar el hecho histórico, darle sentido y cómo darle sentido también a los acontecimientos presentes. Otra de las cosas muy importantes de la Segunda Guerra Mundial y de las guerras del Vietnam y de Corea, pero sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, se retoman muchas cosas. Yo quisiera retomar aquí la reflexión sobre todo de Víctor Frank, cómo él, siendo un preso que estuvo en los campos de concentración, es capaz de sacar una filosofía de estos hechos históricos, una filosofía y una psicología. Él crea la tercera vía del psicoanálisis y crea la logoterapia, que sobre todo nos hace pensar en el valor que tiene la capacidad de decisión del hombre. Es muy interesante, pues, todas estas cosas que para algunos, como alguno de los historiadores sobre todo, dijo que esto ya se llegó al fin de la historia. Esto no es cierto. La historia sigue vigente mientras siga viviendo el hombre, y estas razones que he señalado me parecen muy importantes porque la historia sigue su curso y el historiador tiene una tarea muy concreta que ya la señalé. Voy a presentar la bibliografía de la que me valido para esta reflexión. ¿Cuántos minutos?